Bueno, pues vamos a continuar con la segunda de las intervenciones en nuestro curso sobre los patrimonios de la laguna. Y bueno, pues de alguna manera, como comentaba en la presentación del curso, a lo largo de todas las ediciones hemos ido reflexionando sobre las distintas vertientes del patrimonio, pero la verdad, y estaba comentando con nuestro próximo interviniente, conferenciante, con Eliseo Izquierdo, estaba comentando que nos faltaba la intervención desde el punto de vista del arte contemporáneo, que por supuesto, y de la arquitectura contemporánea, que por supuesto en La Laguna también tenemos ejemplos pues que merece la pena rescatar en y debatir sobre ellos, ¿no? Al respecto bueno, pues cuál debe de ser su papel en la identidad cultural de la ciudad, ¿no? Que probablemente el papel, y en ese sentido es el ánimo del instituto, ¿no? El de contribuir al debate sobre nuestro patrimonio, al debate sobre y ampliar un poco la visión, quizá a veces excesivamente cerrada de lo que se entiende por patrimonio, y aprovechar, por supuesto, la inercia de esa catalogación como patrimonio de la humanidad para revelar y para que los habitantes de la laguna, los laguneros y también la gente que nos visita, pues pueda disfrutar de otras muchas manifestaciones artístico-patrimoniales, ¿no? Y de algunas de ellas nos va a hablar hoy, como les decía, ya les presentaba antes nuestro segundo conferenciante, Eliseo Izquierdo. Él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna en el año 2000 y ha continuado con estudios de posgrado, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista de la gestión cultural. Es especialista en arte contemporáneo y bueno, pues tiene una larga lista de trabajos y de comisionados de exposiciones que no les voy a aburrir porque lo que interesa es que nos hable él y bueno, pues simplemente que acreditan su labor y su especialidad en este tema. Así que sin más les dejo con Eliseo y vamos a escucharle. Muchas gracias. Y muchas gracias al Instituto por su invitación para participar en esta jornada y felicidades por el esfuerzo que hace año tras año para su celebración y para darle continuidad. Enhorabuena además, que hago extensiva en general a la actividad desinteresada a favor de la cultura del Instituto. Y muchísimas gracias, por supuesto, también a quienes nos estén siguiendo al otro lado de la pantalla, un formato que empieza ya a ser bastante habitual y que parece que ha venido para quedarse como una de tantas aportaciones más de nuestro tiempo, gracias a los avances tecnológicos, pero también debido a las circunstancias que nos envuelven y que van condicionando y cambiando nuestras vidas, o la forma como nos relacionamos y las propias necesidades que surgen en cada momento. Más allá de la cuestión meramente tecnológica, estos mecanismos de funcionamiento, de transformación, de adaptación y de convivencia, en este caso en relación con la cultura, tienen sus reflejos, por supuesto, también en el arte y en la arquitectura. Como digo, el simple transcurrir de la vida implica ciertas transformaciones de nuestro entorno, de nuestro lugar, teniendo claro además que vida y cultura, o cultura y vida, en definitiva, cultura y presente, son en realidad indisociables, tanto como lo son presente y pasado, por supuesto, y en consecuencia, todo aquello que esté por llegar. Este juego de lo temporal o con lo temporal, de transcurso y convivencia, resulta fundamental cuando hablamos del patrimonio y así se ha ido viendo cada vez de forma más clara, más evidente, incluso en el desarrollo de la propia terminología que lo envuelve como rama de estudio. Un ámbito, este del patrimonio cultural, que como disciplina académica ha tenido una vida relativamente corta, iniciada en realidad hace apenas un siglo, pero con una sucesión importante y sobre todo profunda de cambios en los conceptos y en la forma de denominar y de acotar u ordenar el propio objeto de estudio. Así, de la antigua idea de los tesoros artísticos se fue pasando paulatinamente a otros como el de los monumentos histórico-artísticos o el patrimonio histórico y artístico, que arrastraba unas claras connotaciones monumentales y de arraigo en el pasado, hasta llegar a cuestiones cada vez más amplias y cada vez más actuales y vivas, como lo que hoy englobamos dentro de ese gran crisol denominado patrimonio cultural, jalonado de estratos intercomunicables entre sí. Insistiendo en lo dicho antes, la cultura tiene tanto de pasado como de presente, sin perder nunca el enfoque hacia el futuro.
Y no parece entonces que este razonamiento deba diferir en nada si hablamos de patrimonio cultural. Una de las cuestiones fundamentales al hablar de la laguna y su patrimonio, como parece lógico, es la del tiempo, la del ritmo de su paso y sus cambios al pasar. Porque a pesar de que quizás la idea más habitual y que a bote pronto nos pueda venir es la de un lugar histórico en el sentido de ser sobre todo vestigio del pasado, una breve mirada atrás nos desvela, no obstante, una ciudad que, pese a mantener casi intacto el trazado urbanístico originario, que precisamente es lo que le valió de manera fundamental su reconocimiento como ciudad del patrimonio mundial, sin embargo, esa mirada atrás, como decía, nos desvela que ha ido experimentando cambios evidentes en su fisonomía y en su retrato amplio del día a día. Hace poco más de un siglo, La Laguna era ya una ciudad, hilvanada a sus calles por una densa maraña de cables, de postes eléctricos y faroles, pendiendo a lo largo de la línea central de cada una de las vías principales. Una ciudad en crecimiento en la que, en consecuencia, no faltaban los andamios, tras los que crecían nuevas fachadas y edificios nuevos y destacados, algunos de los cuales son ya hoy referencia ineludible al recorrer y recordar la imagen de nuestro patrimonio. Es el caso, por ejemplo, del Teatro Leal, que vemos ahí en la imagen tras los andamios, construido entre 1912 y 1915, y que hoy en día es sin duda una de las referencias visuales más reconocibles de la arquitectura de la ciudad. Lógicamente, este transcurrir y adaptarse a los tiempos, a la realidad ineludible, conlleva cambios que arrastran en su paso también nuevas modas y modos. Algo más de un siglo después, La Laguna, aunque tampoco los haya olvidado del todo, poco parece guardar de aquella ciudad empedrada de basaltos y de magos con manta y sombrero apostados ante la fachada de los antiguos caserones. Los modos fueron trayendo nuevas dinámicas sociales y económicas y de su mano modas en las que se imponían las nuevas estéticas burguesas y cosmopolitas, a la vez que magos, gangocheras, burros y carros iban siendo progresivamente sustituidos por nuevos perfiles y por atuendos y avances urbanitas. También fueron muchos los edificios que vieron cómo, sobre todo su epidermis, su cara más visible al exterior, fue adaptada y renovada según las nuevas tendencias del momento. Como ya se ha dicho en más de una acertada crónica lagunera, este tramo de la ciudad que transcurre entre la fachada historicista con elementos inspirados en el gótico del antiguo convento de las Dominicas, diseñada por Mariano Stanga, luego el edificio proyectado por otra de las figuras fundamentales en la historia de la arquitectura en Canarias, como fue Manuel de Orar-Cocha, seguido por la perfección neoclasicista de la fachada del ayuntamiento, reformada en el 19 por el maestro Juan Nepomuceno Verdugo. Y en la manzana siguiente, la sabia y práctica economía del mudéjar del convento de las Catalinas, del 17 fundamentalmente, y estilo y soluciones constructivas, las del mudéjar, sobre las que se configurará buena parte de la tradición arquitectónica insular, aunque en determinados momentos quedará limitado a lo meramente decorativista. A continuación está, como vemos aquí ya, el Palacio de Nava, edificio que sufrió diversas reformas a lo largo de los siglos, como en la fachada de cantería, con intervenciones del 16, 17 y 18, de ahí que convivan en ella elementos barrocos, neoclásicos o manieristas. Y a este edificio le sigue una sucesión, en fin, de fachadas eclécticas reformadas a principios del siglo XX, como podemos comprobar por la imagen, con la inclusión de elementos modernistas y que culmina en el Palacete Rodríguez de Acero, que se aprecia al fondo, edificio diseñado también por Stanga unos años antes que el de las Dominicas. Este tramo, como digo, resume como pocos la esencia sincrética desde el punto de vista estilístico, incluso cronológico, si me lo permiten, del patrimonio arquitectónico lagunero, logrando comprimir en solo unos metros 4 siglos de historia, esto es, de transformaciones, de adaptaciones y una vez más de convivencia. Convivencia y adaptaciones siempre difíciles, a menudo incluso polémicas o que no resultan del gusto de todos, pero inevitables en cualquier caso en un organismo tan complejo como es una ciudad, que necesita ir restañando continuamente las heridas del paso del tiempo, pero también de forma inexorable incorporar y aprovechar, como he repetido, lo que éste trae de nuevo. Aquí vemos otro de los edificios más emblemáticos del perfil arquitectónico de la ciudad, en plena construcción, la Catedral de la Laguna, edificio que, como saben, y salvo la fachada, fue reconstruido incorporando lo que entonces eran nuevas técnicas, como es el uso del hormigón, aunque desarrollando un proyecto de raíz historicista en su interior. Esto ocurría los primeros años del siglo XX.
No obstante, habrá que tener muy presente esta aparición del hormigón entre los materiales fundamentales en el desarrollo de la modernidad en la arquitectura canaria. Y como saben también, apenas un siglo más tarde se ha tenido que repetir en parte esta operación debido al mal envejecimiento que tuvo aquella obra y que tras una importante sucesión de reparaciones obligaron a una nueva reconstrucción de las bóvedas, las cuales, lejos de ser una mera imitación de los elementos que había con anterioridad, que es una práctica esta de la imitación y del falseamiento muy peligrosa en relación con el patrimonio y muy desaconsejada, se optó de manera acertada por una solución muy neutra, respetuosa con el resto del edificio, pero a la vez no exenta de una mirada actual, cómo debe corresponder a una nueva obra. Lógicamente no voy a tratar de reconstruir aquí ni desplegar todo un catálogo dedicado a la arquitectura contemporánea en La Laguna, que sería sin duda más amplio de lo que muchos podrían pensar. Quizá quien esté interesado en profundizar más en el tema puede consultar diversas publicaciones, estudios de investigación y guías que hay útiles al respecto, como por ejemplo el dedicado a las primeras décadas del siglo XX, en la obra del profesor Darias Príncipe, Arquitectura y Arquitectos de las Canarias Occidentales, 1874-1931, publicada en 1985. De esa época, en lo relativo a las primeras décadas del siglo XX, ya he nombrado proyectos como este historicista del ingeniero militar José Rodrigo Vallabriga para la Catedral, y también los de Mariano Stanga en las antiguas Dominicos, o el Palacete Rodríguez de Acero, así como el Teatro Legal, obra ecléctica del arquitecto de origen granadino, luego afincado en Tenerife, Antonio Pintor, autor también por ejemplo, de este elegante transformador que ha sobrevivido en la Plaza de la Concepción, proyectado como el teatro en 1912, autor Antonio Pintor, que es autor también del transformador que hay adosado a la Catedral de La Laguna por el lado de la calle de la Carrera. Destacados son también los trabajos de Sergio Pérez Parrilla y con posterioridad de la profesora Maisa Navarro sobre la arquitectura racionalista y el racionalismo en Canarias, aunque en el caso de La Laguna la presencia de ejemplos es muy escueta. Apenas aparecen algunos como la casa para Carolina Chapulí del arquitecto barcelonés Javier Felip Solà, de 1935, arquitecto que fue arquitecto municipal de La Laguna, casa situada en la avenida Tavares Barlet, o una vivienda unifamiliar de 1934 atribuida al importante arquitecto almeriense José Blasco Robles, muy en la línea de otros proyectos debidos a su mano, como la Casa Mascareño de Santa Cruz, ciudad en la que su labor urbanística fue muy intensa y notoria. Y también entre estos ejemplos de racionalismo arquitectónico en La Laguna estaría la Casa Perera, de 1934, diseñada por el arquitecto Enrique Marrero Regalado, quien junto con Miguel Fernández de la Torre fue uno de los principales protagonistas del desarrollo del racionalismo arquitectónico en las islas, sobre todo en Las Palmas y en Santa Cruz, pero que aquí en La Laguna tiene este buen ejemplo, situado justo lindando con la delimitación del conjunto histórico en la calle Silverio Alonso. Sin embargo, el edificio ha sufrido muy recientemente y continúa añadiéndose casi ahora mismo modificaciones evidentes que alteran y han desvirtuado los logros del diseño original de Marrero Regalado, ¿no? Toda una pena. Logros, por cierto, de equilibrio y racionalidad notables que contrastan con el magnífico desequilibrio hacia lo irracional, alterando los esquemas habituales de espacio y tiempo que lograba Óscar Domínguez, por ejemplo, en su Cueva de Guanches, que veíamos al principio, obra que precisamente fue pintada justo en la misma época en la que se construían estas casas racionalistas de La Laguna, ciudad en la que el pintor había nacido en 1906. Domínguez también debió haber pintado por esos años centrales de la década de los 30 esta otra obra que, quién sabe, igual rememore en parte alguna de aquellas andanzas laguneras que se le atribuyen en sus años de juventud, recordadas acaso en los objetos propios del ajuar litúrgico que aparecen enterrados entre las raíces de este extraordinario e imposible paisaje ensoñado. Domínguez fue uno de los colaboradores que tuvo el proyecto cultural de la revista Gaceta de Arte, dirigida por su amigo el crítico Eduardo Westerdahl, la cual tuvo entre sus preocupaciones principales las cuestiones relacionadas con la arquitectura y el movimiento moderno. Sin embargo, la guerra civil va a generar una fractura brusca que paralizará en buena medida, y entre tantas otras cosas, el avance y desarrollo de dicho movimiento a nivel nacional
y que en Canarias particularmente había despertado gran interés. Tanto es así que incluso después de la guerra y una vez transcurridas las condiciones especiales impuestas durante el mando económico, esta tradición moderna se mantuvo aquí de alguna manera viva, aunque fuera disimulada o adaptada bajo determinadas formas locales y regionalistas que en Canarias se habían despertado incluso antes de la llegada del régimen franquista y su recreación folclórica de la cultura. Una recreación que, como parecía evidente, debía combinarse con una escenografía de marcado carácter monumental para los edificios públicos. La Universidad de La Laguna, por ejemplo, llevaba décadas buscando una sede más adecuada y para la que Marrero Regalado había realizado un proyecto que terminó truncado precisamente por la guerra. Finalmente, el edificio sería desarrollado en su mayor parte por el arquitecto Domingo Pisaca, acudiendo a referencias escorialenses, tan habituales durante el régimen, para la estructura, y a la combinación de cantería y mampuesto en el frontis central, con remate curvo en lo alto, a modo acaso de gran templo. En los años centrales del siglo XX y sobre todo en la década de los 60 encontramos importantes proyectos urbanísticos de planeamiento que planteaban una modificación severa de la estructura de la ciudad, incluido el casco histórico, y que terminarían por incidir, y no de la mejor de las maneras, en la volumetría y tipología de una parte significativa del patrimonio construido. Aún así, al menos no se llevaron a cabo todas las ampliaciones urbanas previstas que hubiesen acabado casi por completo con la imagen que actualmente tenemos de la ciudad, aunque sí intervinieron de forma evidente en el desarrollo de otras zonas del perímetro próximo, como la Avenida de la Trinidad, urbanizada en esos años con un impacto más que evidente, como podemos ver. Por lo tanto, la década de los 60 supone un momento importante en la transformación de la ciudad, aunque, por supuesto, alcanzando sentidos y logros muy diversos. Entre los logros encontramos, justo al comienzo de esa década, la colocación de la que es una de las esculturas públicas más destacadas y significativas de la isla, el monumento al Padre Anchieta, del importante artista brasileño Bruno Giorgi, que estuvo íntimamente ligado a figuras claves de la arquitectura y la escultura modernas de su país. Pero frente a lo que pudiera parecer, también en la arquitectura encontramos hitos realmente enriquecedores. Volviendo a esas referencias interesantes que comentaba antes relacionadas con la arquitectura contemporánea y acercándonos más al periodo que realmente me interesa comentar, está la Guía de Arquitectura Contemporánea de Tenerife, coordinada por el Colegio de Arquitectos de Canarias, que comprende el periodo 1962-1998, luego ampliado en una segunda edición hasta 2006. En esta publicación, cuya selección estuvo a cargo del arquitecto y profesor Gabriel Ruiz Cabrero, se incluyen diversas edificaciones, tanto de nueva planta como reformas o rehabilitaciones de inmuebles ubicados en San Cristóbal de La Laguna, casi todos pertenecientes al ámbito público. Sin embargo, uno de los proyectos más antiguos que aparecen mencionados en esa guía, que coincide precisamente con el inicio del arco cronológico que plantea, de 1962, es el de las 4 viviendas unifamiliares del arquitecto Rubens Enrique, construidas en el Camino Largo, seguramente muy reconocibles por todos ustedes, en el cruce de la calle con la Concepción Salazar, y que se caracterizan por estar levantadas sobre pilotes, generando un espacio muy libre, apenas interrumpido por la elegancia de las escaleras curvas, que contrastaban con las líneas y volúmenes limpios, rectos, que conforman su estructura prismática y que desde luego contrastan mucho con todo lo que hemos visto hasta ahora, tan próximo en el tiempo, ¿no? A finales de esta misma década de los 60 encontramos algunos ejemplos de cómo las tendencias más internacionales, algunos otros ejemplos, ¿no?, de cómo estas tendencias internacionales de la arquitectura se iban haciendo espacio en el ámbito canario, y en concreto también en algunos edificios construidos en la laguna. Así, por ejemplo, el Colegio de las Dominicas, en la actualidad de Santa Rosalía de Lima, fue proyectado en 1967 y terminada su construcción en 1970, obra del arquitecto y dominico Fray Francisco Coello de Portugal, ¿no?, de origen peninsular. Encontramos nuevamente el manejo de materiales como los hormigones y el cemento, en propósito funcionalista, cuyas fórmulas repite una y otra vez en la multitud de edificios religiosos que realizó, más de 300, aprovechando las formas limpias y abstractas de la arquitectura moderna que le inspiran sobre todo Le Corbusier o Wright para tratar de poner en práctica los principios de austeridad de la orden a la que pertenecía. Obviamente me refiero en esos 300 edificios a edificios de tipología religiosa.
Pero una de las contribuciones fundamentales a esta incorporación y desarrollo de esos lenguajes internacionales y del movimiento moderno en la arquitectura canaria se debe sin duda al equipo formado por Vicente Saavedra y Javier Díaz Llanos, que diseñaron en La Laguna un edificio tan destacado como el de la Universidad Laboral, de entre 1969 y 1972, dentro de lo que se ha denominado como la poética del hormigón. El edificio de la Laboral se distribuye en terrazas sobre un claustro de hormigón, solucionando las necesidades funcionales de un centro de estudios mediante fórmulas que acuden tanto a la tradición, por ejemplo el uso del claustro, como a la incorporación de conceptos modernos. Este debate entre lo moderno y la tradición, que probablemente arrastraremos de por vida, alimenta o propicia, sin embargo, siempre nuevas visiones y nuevos hallazgos, también en La Laguna y también en su actividad artística. Puede que de nuevo la inercia nos lleve a pensar que las casas de la ciudad solo acogen antiguos retratos de una sociedad y una cultura anteriores, sin duda interesantes, pero lo cierto es que más de uno de sus salones, o incluso de sus instituciones señeras o hasta garajes, han acogido episodios importantes relacionados con la renovación artística en Canarias. Aquí vemos de nuevo, volviendo a las casas de Rubens Enríquez, un jardín con esculturas de Fleitas, de Chirino, y en el salón cuadros de Millares, o un Felo Monzón de principios de los años 60 en la parte alta, a la derecha. Es precisamente en ese momento cuando comienza a fraguarse, y lo hace en buena medida en La Laguna, el proyecto cultural de Nuestro Arte, cuyo principal objetivo era la renovación de la escena cultural de la isla. Acogiendo propuestas muy diversas pero novedosas frente al ambiente conservador predominante en los años anteriores, y uno de cuyos protagonistas principales de este grupo heterogéneo fue el pintor lagunero Pedro González. También vinculado a las actividades de Nuestro Arte estuvo otro artista nacido en La Laguna, José Luis Fajardo, empeñado en los años 60 en la experimentación con nuevos materiales y el desarrollo de nuevos lenguajes y formas, aunque acudiera, sin embargo, a técnicas tan tradicionales y precisamente tan ligadas al patrimonio lagunero como el del repujado. Tanto la obra de González como la de Fajardo pudo verse expuesta por esos años en el Ateneo de La Laguna, institución que también trataba de renovar por entonces su relación con la cultura contemporánea, y en la que luego, a comienzos de la década siguiente, empezaron a exponer algunos de los artistas que encabezaron la llamada generación de los 70, la cual encontró aún en La Laguna una de sus ventanas principales abierta en la Sala Conca, que apostó decididamente por propuestas actuales y renovadoras. Esta obra del arquitecto y artista Ernesto Valcárcel, que vemos en la imagen, figuró en 1973, por ejemplo, en una de las exposiciones sin duda más significativas de la sala y de la época, que cuestionaba ya entonces la forma tradicional como el público solía recorrer y participar en una muestra y ante el arte. Por estos mismos años, en esa misma época, en 1972, se produce el hundimiento de parte de la Iglesia de la Concepción debido al deterioro que el paso del tiempo había generado en el inmueble, pero también por culpa quizás de algunas actuaciones poco acertadas a las que había sido sometido. En la imagen puede verse el interior de la iglesia en 1931, todavía con el coro en su ubicación original, y a la derecha, no sé si apreciarán, ven una imagen del posterior derrumbe de las naves central y del Evangelio. Esta circunstancia obligará a la reconstrucción de varias de sus naves, de manera que vemos cómo dos de los principales templos de la ciudad, antes veíamos el de la catedral, sufrieron una vez más intervenciones y transformaciones arquitectónicas profundas a lo largo del siglo XX, como también ocurrió ya en el XXI con el obispado tras su incendio en 2006, rehabilitado luego por el arquitecto Sebastián Matías Delgado. Este diálogo entre pasado y presente se muestra una vez más ineludible en la arquitectura de La Laguna, por lo que resulta fundamental entonces el capítulo dedicado a las rehabilitaciones, y que se introduce aquí como un pequeño paréntesis a esta sucesión cronológica que estaba llevando a cabo. Y es fundamental no solo desde la visión de la conservación y la recuperación del patrimonio, por la parte de restauración que se haya podido asumir,
sino además a la hora de cumplir con la necesidad de dar soluciones a este requisito de actualización y por tanto de adaptación y convivencia que, insisto, demandan los centros históricos y en general las ciudades. Uno de los ejemplos más significativos, no solo por el resultado de la propia intervención, sino por lo que supone el inmueble en sí desde el punto de vista histórico y cultural, es el trabajo de María Isabel Correa y Diego Esteves en el Instituto Cabrera Pinto para su rehabilitación finalizada en 1997, proyecto que fue seleccionado para el Premio de Restauración Europa Nostra y recibió además mención en el Regional de Arquitectura Manuel de Orá en la edición 96-97. Ese mismo equipo sería el encargado años más tarde, por ejemplo, de acometer también la rehabilitación del espacio que ocupa la actual Biblioteca Adrián Alemán en el antiguo Hospital de Dolores de la Laguna. Y también recibió mención en los premios Orá años antes, en la edición 90-91, la cuidada rehabilitación de la Casa Lercaro, adecuándola a su nueva función como Museo de Historia de Tenerife, obra debida al equipo formado por Fernando Saavedra y Luis Abreu Fernández. Volvemos a la década de los 80, una vez pasado ese momento de transición, muy activo y rico desde el punto de vista cultural, pero marcado en el ámbito urbanístico también por cierta actitud voraz, descontrolada, dentro del desarrollismo de los 60 y 70. Circunstancias como la creación de la Escuela de Arquitectura en Las Palmas o la aparición de la revista Basa, publicación especializada editada por el Colegio de Arquitectos de Canarias, y también la creación de estos premios regionales Manuel de Orá en 1984, que se han mencionado varias veces. Todas estas circunstancias sirvieron para impulsar la renovación de los lenguajes arquitectónicos y como revulsivo para la difusión y valoración de la creación actual y la dignificación de la profesión del arquitecto. Uno de esos proyectos reconocidos con este premio regional es el del Colegio Mayor San Agustín, que está en el centro de la Laguna, en la calle Nava y Grimón, del equipo formado por Felipe Artengo Rufino, Fernando Martín Meni y José María Rodríguez Pastrana. En este edificio se consigue un interesante y muy bien articulado diálogo entre la tradición histórica y arquitectónica de la laguna con la funcionalidad y la comodidad de la arquitectura y los materiales modernos, protagonizados aquí por paneles de hormigón, que conviven con otros tradicionales como la teja o los enfoscados. A principios de esa misma década, en 1982, se convoca un concurso de arquitectos para la elaboración de proyectos del futuro campus universitario de Guajara, cercano a la autopista del norte, como saben. El primer premio recae en el arquitecto Joaquín Casariego Ramírez, quien plantea una serie de espacios conectados mediante escalinatas y que prevén el crecimiento progresivo mediante la adición de nuevos edificios, tratando de evitar así la dispersión progresiva que sufría entonces la universidad. Edificios muy diversos, que como ven conviven con algunas esculturas contemporáneas, como las de Claude Bissox, o en el centro de la plaza que genera el edificio NU de las Facultades de Humanidades, y algo posterior es esta obra, esta columna de Juan López Salvador en torno a la pirámide de la Facultad de Ciencias de la Información, ¿no? En este plan de crecimiento se integró el edificio de la Facultad de Derecho y Económicas, del equipo formado por Francisco Artengo Rufino, José Ángel Domínguez Anadón y Carlos Schwartz, proyectado con anterioridad en 1979 y terminado en 1983, coincidiendo precisamente con el desarrollo del citado concurso del campus, dentro del cual es, sin duda, una de las aportaciones más interesantes y destacadas, apostando una vez más por soluciones funcionales, el brutalismo del hormigón visto, las líneas limpias, la tendencia horizontal aterrazada en la fachada posterior, lo cual sin duda hace pensar en las buenas maneras adquiridas probablemente por el conocimiento, como veíamos antes, de la obra de Saavedra y Díaz Llano, ¿no? Me refiero a la laboral. También de Francisco Artengo Rufino y José Ángel Domínguez Anadón, aunque algo posterior, es la Biblioteca General y de Humanidades de 1988, terminada en el 90, que de alguna manera se convierte en la pieza central en torno a la que gira el campus, en este caso con un edificio más vertical, en el que destaca el uso de las geometrías, tanto en la planta como en la combinación en las fachadas de grandes muros ciegos, en contraste con otros horadados casi de manera obsesiva, pero con una marcada ordenación de los huecos cuadrados de las ventanas. Esta es otra de la constante también, esta de la ordenación en la arquitectura canaria. Y de ellos mismos,
es la Facultad de Ciencias para las secciones de Física y Matemáticas, construida entre el año 90 y 93 del siglo pasado, pero ahora en el campus de Anchieta. Este edificio mantiene evidentes similitudes compositivas, sobre todo, con su proyecto para la Biblioteca de Guajara, pero aquí la disposición es en planta en L y con plaza jardinada en la parte delantera. Y aunque desde luego el repertorio de edificios universitarios es amplio e interesante, pero llegando hasta una actualidad más cercana, en esta selección obligada por el tiempo no puedo dejar de citar dos proyectos del estudio GPI, arquitectos, integrado por Juan Antonio González Pérez, Urbano Llanes Tuña y Constant Six. El primero de ellos es el de la Facultad de Bellas Artes, realizado en el año 2014, con el que se amplió además la superficie del campus de Guajara, más allá de la avenida César Manrique, en dirección sureste, un edificio que ha recibido ya diversos premios internacionales de muy alto prestigio. Y el otro edificio de este equipo, situado en el extremo del campus de Anchieta, también premiado, está próximo a la carretera de la Esperanza, es el edificio de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación, SEGAI, de la Universidad de La Laguna, que había recibido ese premio, el prestigioso Premio Internacional de Arquitectura y Diseño, otorgado por el German Design Council en la arquitectura pública, incluso antes de su inauguración, un premio que valoraba esta singular propuesta de transición entre el espacio urbanizado del campus y la naturaleza agrícola de su entorno inmediato, dispuesta en bancales. Sería imposible, como ya he dicho, tratar de reseñar aquí toda la arquitectura contemporánea destacable del municipio de La Laguna, incluso aunque nos limitemos al ámbito más actual o solo a las áreas más cercanas al casco histórico. No obstante, justo esta condición de contemporaneidad, de modernidad y actualidad que estamos tratando invita y nos lleva a sobrepasar ese perímetro histórico, como hemos visto, sobre todo porque en buena lógica abre unas posibilidades constructivas que en el centro urbano serían imposibles de darse. Esto es evidente en uno de los edificios de mayores dimensiones y con más tránsito, no solo del municipio, sino de la isla, destacado por la importancia de los servicios que presta, pero también por la complejidad y el desafío técnico que han supuesto los trabajos de remodelación y ampliación de este hospital universitario de Canarias, en los que se ha tratado de ir sustituyendo, sin interrumpir la actividad habitual del centro, la anterior estructura por otra renovada y más eficaz. Trabajos estos que han estado durante años bajo la responsabilidad de los arquitectos Francisco Artengo Rufino y José Ángel Domínguez Anadón. No por sus dimensiones, pero sí por su singularidad e interés, resulta reseñable también el proyecto de la Iglesia del Santísimo Redentor de Fernando Meni, ubicada en Los Majuelos, proyectada en 2004 y construida su fase inicial en 2008, obra que recibió también premio, en este caso a la innovación con hormigón de la Fundación Knowledge Ambuja de India en 2012. Y de nuevo en ese extremo de ser un espacio de grandes dimensiones, con un flujo destacado de uso, de circulación de personas, está la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte, inaugurada en 2003, debido al equipo en 3 arquitectos, formado por Antonio Corona Bosch, Eustaquio Martínez García y Arsenio Pérez Amaral, obra que también obtuvo mención en los premios Manuel Orá. Además, este proyecto fue incluido por el arquitecto, profesor y académico José Luis Gago Vaquero, en su selección para la exposición del año 2004, Última Arquitectura Canaria, título que reflejaba una clara intencionalidad al tratar de encauzar lecturas deterministas sobre la producción que se está haciendo y que irremisiblemente condiciona la idea que tenemos de nosotros mismos, como aclaraba el propio José Luis Gago. Lo cierto es que en la mayoría de los casos hemos estado viendo hasta ahora, en efecto, proyectos realizados por profesionales y estudios radicados en las islas, si bien nos faltan en La Laguna buenos ejemplos de otras aportaciones como las del equipo barcelonés Garcés y Soria, reconocidos con prestigiosos premios de arquitectura como el FAT o el Ciudad de Barcelona, y autores del original Museo de la Ciencia y el Cosmos, construido entre 1989 y 1993, en cuyo interior se desarrolla la idea de un largo descenso hacia el conocimiento del cosmos a través de una amplia escalinata que nos lleva hasta esa gran elipse interior, donde se desarrolla todo
el planteamiento museográfico, mientras que en el exterior del edificio, forrado con piedra volcánica roja y de aspecto monumental, destaca la gran antena que hay en la amplia plaza en que se convierte la azotea, ¿no? La marcada referencia tecnológica de esa gran antena del museo, combinada con el juego abstracto de líneas y planos limpios que conforman tanto los paramentos del propio edificio como las catenarias, vías y postes del tranvía, contrastan con el realismo evidente y lleno de detalles del Mensei Bencomo, obra del escultor lagunero José Abad. Referencia a un personaje y a un episodio histórico relacionados con el pasado de la ciudad y de la isla. El academicismo formal de la obra convive con un entorno de signo bien diferente, que invita a una mirada enfocada, como la antena, más hacia los avances que depara el futuro que al propio presente y que, salvo por el recuerdo de esta estatua, poco parece guardar del pasado. Abad es uno de los artistas laguneros contemporáneos más destacados, que cuenta con varios monumentos públicos en la ciudad, en los cuales esa convivencia necesaria entre pasado y presente se constata no tanto en las formas, como por excepción sí puede ocurrir con el Mensei Bencomo, sino por el propio tema evocado, como es el caso del monumento al campesino, situado en la rotonda de San Benito, del año 2003, o esta enorme obra de 15 metros que ven a la derecha, colocada en las proximidades del aeropuerto, conmemorativa precisamente del 10º aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial. Otras veces, sin embargo, esta convivencia se activa gracias a la ubicación de sus piezas en entornos urbanos que generan cierto extrañamiento, por contraste, en este caso en sentido inverso a lo que veíamos antes. A la izquierda vemos el perfil vetusto de la Torre de la Concepción, al fondo, frente al que cabalga este extraño jinete que sin duda se enfrenta de manera muy distinta al pasado, frente a cómo lo hacía aquel héroe guanche al futuro. Y no menos curiosa e interesante es esta otra convivencia entre la iglesia y convento de Santo Domingo, con una peculiar escultura farola diseñada por José Abad también, en este caso en 1968. Volvemos, por lo tanto, a esos interesantes años 60, en los que Abad también participó en algunas de las actividades del grupo Nuestro Arte y cuestionó determinadas lecturas y formas a los que suele conducirnos la tradición, como ocurrió con su polémico Cristo de Hierro, o como podemos ver en esta original farola, que nada tiene que ver con las tradiciones y, desde luego, aún menos con las supuestamente tradicionales farolas fernandinas que hubo en la ciudad. Precisamente dentro de esa iglesia de Santo Domingo encontramos además una obra realmente interesante realizada por un pintor, Mariano de Cosío, de quien vimos al principio rápidamente otra obra relacionada con la laguna, en concreto con el Museo de Historia Natural del Instituto. Cosío ejerció un magisterio fundamental entre algunos de los principales artistas tinerfeños de la posguerra, entre ellos Antonio González Suárez, que colaboró con él a finales de la década de los 40 en estas pinturas, y a quien se deben numerosas acuarelas en las que aparece retratada sobre todo esa laguna atemporal, como detenida en el tiempo, reflejada en su humedad constante. Precisamente esta idea de cierta atemporalidad o la capacidad de coincidir y convivir en un mismo tiempo, épocas muy distintas, es la que desarrolló Cosío en este magnífico friso de la iglesia de Santo Domingo, pintado coincidiendo con una de sus restauraciones, friso en el que incorporó en escenas históricas a personajes contemporáneos al momento en que se hicieron estas pinturas. Y entre otros muchos, por ejemplo, estaba el acuarelista Bonín, cuyo signo artístico era algo distinto al del propio Cosío o al de González Suárez. Una vez más, la caprichosa convivencia del tiempo queda atrapada esta vez entre los muros de la arquitectura lagunera, incorporando signos de modernidad en un edificio y en un escenario antiguo y anterior. Una modernidad que se acumula y potencia aún más en este magnífico retruécano que genera la plasticidad sencilla y limpia de los muros construidos hace ya más de medio siglo por Rubens Enríquez,
actualizados por la pincelada acumulada en los cuadros de Santiago Palenzuela, que se refiere a aquellas casas del Camino Largo que vimos antes, desbordando ahora los límites exactos que por tradición se le confieren a la pintura. Insisto en que faltan aquí muchísimas referencias, no solo al arte y a los artistas en la laguna, claro está, sino también a intervenciones tan destacables como algunas de las que se han nombrado, por ejemplo la de este mismo edificio en el que estamos, o incluso otras que hubieran sido interesantes traer, aunque fuera para abrir ciertos debates frecuentes. Por otra parte, en relación con el patrimonio arquitectónico y el urbanismo, que por supuesto es un ejercicio este del debate siempre saludable, y aún más cuando hablamos de un espacio comunitario como es la ciudad. Pero para finalizar voy a referirme rápidamente a un proyecto cultural y a una rehabilitación e intervención reciente, terminada justo el año pasado, bueno, el anterior, y aún sin inaugurar, de ahí que solo dejé entrever estos pocos detalles, en un inmueble ubicado en la calle de la Carrera, llevada en la intervención a cabo por el estudio de José Miguel Márquez Zárate, a quien antes ya nombrábamos para el proyecto de reposición de las cubiertas de la catedral. Este proyecto ha supuesto un importante trabajo de restauración y rehabilitación del inmueble existente, muy intervenido a lo largo de los años, pero además se ha incorporado, entre otros trabajos, un nuevo volumen de 3 plantas edificado en la parte posterior, edificación para la que en todo momento se huyó de nuevo de cualquier tentación imitativa o de falseamiento, pero que sin embargo logra una integración y una armonía absolutas con el resto del conjunto. Al interés y calidad arquitectónicos de la intervención, que espero puedan disfrutar ustedes mismos dentro de no mucho tiempo, se une la circunstancia además de que uno de sus usos previstos va a ser el de albergar una más que interesante colección de arte, fundamentalmente contemporáneo, canario, pero también internacional. Aquí tenemos una interesante versión del Cristo de la Laguna por el artista Giri-Giorgio Cupil. Colección de la que ya hemos ido viendo algunos pocos ejemplos a lo largo de mi intervención, sobre todo cuando me refería a aquella obra de Pedro González, de José Luis Fajardo, de Ernesto Valcárcel, y en la que precisamente podemos encontrar otros muchos ejemplos que nos permitirían completar, ampliar y enriquecer esa mirada al día a día que comentaba al principio, y a construir, por tanto, eso que llamamos y entendemos por cultura, que identificamos y disfrutamos como nuestro patrimonio, sea de ahora o de cualquier otro momento. Muchas gracias.